¿Qué tal, jóvenes? Mucho gusto, bienvenidos. Seguimos trabajando con el tema de cálculo de áreas de figuras compuestas. Y pues en este video voy a explicar un segundo ejemplo para que vayamos comprendiendo con mayor claridad este tema. Recordemos que una figura compuesta no es más que una figura en la cual intervienen varias figuras geométricas. Es decir, pueden haber 2, 3, 4, 5, 6 figuras geométricas. Cuadrados, rectángulos, pentágonos, hexágonos, en fin, ¿ya? En este ejemplo que ustedes ven acá, intervienen tres figuras. Tenemos lo que es un círculo, tenemos lo que es un triángulo y tenemos lo que es un rectángulo, ¿ya? Yo acá le he llamado área 1 al círculo, área 2 al rectángulo y el triángulo sería mi área 3, ¿ya? ¿En qué consiste hallar el área total de esta figura? Pues lo que vamos a hacer es hallar el área del círculo, luego vamos a hallar el área del rectángulo y por último vamos a encontrar el área del triángulo. Al momento de tener las tres áreas las vamos a sumar, es decir, área 1 más área 2 más área 3. Y ese resultado va a ser el área total de toda la figura. Otro concepto bien importante, o conceptos bien importantes, jóvenes, en relación al círculo, es el diámetro y radio. Cuando hablamos de diámetro, no es más que un segmento de recta que va de una orilla hacia otra orilla de un círculo, ¿ya? En palabras más sencillas podríamos decir que el diámetro es el ancho de un círculo, ¿ya? Comúnmente el diámetro se representa con la letra D mayúscula. El radio no es más que otro segmento de recta, pero la diferencia es que el radio va del centro hacia la orilla del círculo, ¿ya? A eso le llamamos radio, un segmento de recta que va del centro hacia la orilla. Si a usted le dan el diámetro, una forma práctica de hallar el radio es dividir el diámetro dentro de 2, porque obviamente el radio es el diámetro es el total, mientras que el radio es la mitad que hay del centro hacia la orilla. Entonces acá, como el diámetro mide 10 metros, ¿ya? Entonces se dice que el radio de este círculo es de 5 metros. Procedamos a la parte práctica. Lo primero que tengo que hacer acá es hallar el área 1, ¿sí? A1, es decir, el área de este círculo. ¿Y cuál es la fórmula para hallar el área de un círculo? A ver, ¿quién se recuerda? Pues entonces el área vamos a colocar acá A1 igual. Y vamos a recordar la fórmula para el área de un círculo. El área de un círculo no es más que se utiliza un símbolo que se le conoce como pi, ¿ya? Pi, y ese pi lo vamos a multiplicar por r al cuadrado, donde r ¿qué significa? R significa radio, y ese radio lo vamos a elevar al cuadrado. Pi es una constante, jóvenes. Cuando hablamos de pi es una constante. ¿Y cuánto vale esa constante? Esta constante va a tener un valor de 3.1416. Es para nuestra clase. Por supuesto, pi tiene infinitas cifras decimales. Es decir, que después del punto decimal hay infinitas cifras decimales. Hasta el momento no se sabe cuántas cifras tiene pi, ¿ya? Pero para cálculos de áreas y todo lo demás, comúnmente se trabaja después del punto decimal 4 cifras decimales, donde 16 ya está aproximado. Entonces, pi es una constante. ¿Qué significa una constante? Que siempre va a tener el mismo valor. No significa que pi puede valer 3.14 y después va a 3.25 o después 4.7. No, siempre va a tener 3.1416 para nuestros cálculos. Bueno, procedamos Entonces, acá el diámetro mide 10. La mitad de 10 es 5. Entonces significa que el radio es 5 metros. Entonces procedemos de la siguiente manera. Colocamos A1, que sería el radio del círculo, ¿ya? Y como pi vale 3.1416, entonces colocamos 3.1416 por... Y yo acostumbro comúnmente encerrar dentro de un paréntesis el valor del radio. Entonces sería por 5 metros. ¿Ya? Y la fórmula me dice que hay que elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos acá 3.1416 por 5 al cuadrado. Vayan poniendo pausa cuando ustedes consideren necesarios. Vayan colocando pausa al video para ir copiando cada uno de los procedimientos. Procedamos. Entonces, seguimos trabajando A1, que es el área 1. A1.
Y vamos a colocar acá 3.1416 por 25. ¿Por qué por 25 metros? Porque 5 al cuadrado, si usted multiplica 5 por 5, le va a dar 25. Enseguida, pues, agarre una calculadora y multiplique 3.1416 por 25. Por lo tanto, A1 va a ser igual a 78.54 metros al cuadrado. Recuérdense, jóvenes, siempre que estemos trabajando área, las unidades van al cuadrado. Cuando me refiero a unidades, me refiero metros, centímetros, pulgadas, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que 78.54 metros cuadrados. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que este círculo tiene un área de 78.54 metros al cuadrado. El siguiente paso es hallar el área de este rectángulo. Si se dan cuenta, pues tiene de base 5 metros y tiene de altura 8 metros. ¿Cómo encontramos el área de un rectángulo? Bien sencillo, jóvenes. La base se multiplica por la altura, ¿ya? Entonces, base por altura. Esa es siempre la forma de calcular el área de un rectángulo. Entonces, aquí como dice A2, área 2, entonces aquí voy a utilizar también área 2. Entonces, colocamos acá y colocamos A2, área 2. Y procedemos a calcular el área de ese rectángulo. Vamos a multiplicar 5 metros por 8 metros. Los vamos a multiplicar acá. Entonces sería acá 5 metros por 8 metros, que nos va a dar como resultado 40 metros al cuadrado. Y de esa manera pues ya tenemos el área de este rectángulo. Enseguida vamos a calcular el área del triángulo, es decir, área 3. Por lo tanto, acá pues vamos a colocar A3. Colocamos acá A3 va a ser igual, y nos damos cuenta que en el área 3 estamos hablando de un triángulo, vean, donde la base mide 6 metros y donde su altura mide 14 metros. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo? Pues es bien sencilla la fórmula. La fórmula nos dice lo siguiente, que la base se multiplica por la altura. Y dicho resultado lo vamos a dividir dentro de 2. Veamos cuánto tiene de base este triángulo. Este triángulo tiene de base 6 metros. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá la respectiva. Ahí vayan copiando la fórmula, pueden copiar la fórmula. En este caso es la fórmula del triángulo. Entonces colocamos acá que A3 es igual. Vamos a repetir la fórmula. Colocamos acá, pues vamos a colocar la base que mide 6. Colocamos 6 metros. Lo multiplicamos por su base, perdón, por su altura. ¿Ya? La altura mide 14 metros, entonces colocamos por 14 metros. Y dicho resultado lo dividimos dentro de 2. ¿Ya? ¿Y por qué dentro de 2? Porque así lo indica la fórmula. Multipliquen en su calculadora 6 por 14 y ese resultado lo dividen dentro de 2. Entonces, al hacer ese procedimiento matemático, les va a quedar que área 3, A3 va a ser igual a 42 metros cuadrados. Entonces aquí tenemos 42 metros cuadrados. Esa sería el área de este triángulo. Multiplicamos la base por la altura y dicho resultado lo dividimos entre 2. Bien, jóvenes, enseguida vamos a sumar las tres áreas. Es decir, vamos a sumar acá 78.54 más 40 y más 42. Vamos a sumar estos tres resultados. Agarren su calculadora y sumen junto conmigo. 78.54 más 40 más 42. Esas dos se suman. Esas tres cantidades las vamos a sumar. Sumen esas tres cantidades y al sumar les va como resultado 160.54. Entonces, ¿qué significa? Vamos a colocar acá área total va a ser igual
a 160.54. 160.54 metros al cuadrado. Siempre que estemos hablando de área, vamos a colocar metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, según la unidad que estemos trabajando. Bien, chicos, entonces ahí tendremos ya el área total. Entonces, ¿qué significa? Que todo esto en total un área de 160.54 metros al cuadrado. Y es así como se trabaja el área de figuras compuestas. Bien importante que ustedes practiquen por separado cada una de las fórmulas de cada una de las figuras. Bien, jóvenes, ahí estamos con esta clase el día de hoy. Gracias.